Pues saludamos a todos que nos escuchan por primera vez o que nos han seguido por este tiempo aquí en YouTube. Los saludamos aquí de Asamblea de Oración, ¿verdad? Y aquí estamos localizados en la ciudad de Huntington Park. Si ustedes han sido bendecidos, ¿verdad? Por este ministerio no hubiera existido sin las bendiciones, ¿verdad? De los hermanos, de las ofrendas que ustedes han enviado. Y si usted desea ser parte de este ministerio también en ayudarnos, puede enviar sus ofrendas a este teléfono, ¿verdad? Que es la cuenta directa del banco, ¿verdad? Es la cuenta donde usted puede depositar su dinero, ya que tenemos todos estos medios, ¿verdad? De tantos avances donde podemos nosotros enviar dinero muy fácil, como se le dice, electrónicamente. Pues puede enviarlo aquí a este teléfono a 323-581-8662. Y aquí se llevará esto directamente a la cuenta de Asamblea de Oración, donde ahorita, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Podemos estar aquí hasta la fecha y gracias a Dios le doy por todos los que hemos podido colaborar en este ministerio. Pues hoy en esta mañana, ¿verdad? La fecha es marzo 9, estamos en el 2025 y el título de este mensaje es El Sendero al Calvario, el Sendero al Calvario. Y quiero leer aquí de la Confesión de Fe de Westminster, ¿verdad? Que me encanto con ello, me gusta leerlo, ¿verdad? Para darle más claridad a la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 de esta Confesión de Fe de Westminster, en el decreto eterno de Dios, se lee: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre y inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado. Efesios 1:11, el apóstol Pablo escribió a los de Efesios y lee: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Y también para reforzar allí, también Romanos 11:33, podemos leer ahí también que afirma esta doctrina de que Dios ha creado todo. Y aquí quiero yo iniciar en esta serie que vamos a estar estudiando hoy, este domingo. Vamos a hacer una pausa con los salmos. Hemos estado estudiando estos salmos que han sido maravillosos y los últimos salmos que estuvimos estudiando fueron mesiánicos. O sea, nos estaba dando la esperanza de cuando el Mesías reinará para siempre aquí en la tierra. Él está a la diestra del Padre y Él está reinando juntamente con el Padre en el cielo, pero tenemos la esperanza de que Él un día regresará para atrás y reinará aquí en la tierra. Y nosotros estuvimos mirando estos salmos y nos ayudó a nosotros mucho a poder integrarnos en esa celebración. Pero ahora vamos a estar estudiando, ¿verdad?, en los evangelios un poquito del Señor y vamos a irnos hasta la preexistencia del Señor hoy. No vamos a tanto estar estudiando su vida terrenal, pero queremos también mirar lo que la Biblia nos revela de dónde el Señor estuvo aún antes, ¿verdad?, que Él existió aquí en la tierra con nosotros. Y como estábamos mirando, así Dios ordenó que su Hijo viniera a este mundo para después vivir aquí 33 años y también llevar la cruz, ¿verdad?, por la pena del pecado que nosotros llevamos, para así darle salvación a su pueblo que somos nosotros, ¿verdad?, que hemos creído en Él. Y así miraremos también, ¿verdad?, en este caso, antes de dar más inicio a estas llamadas estrellas mesiánicas, ¿verdad?, que vamos a estar mirando, estos puntos que podemos mirar y que son 7 periodos antes de que Cristo hubiera venido. Es muy interesante cuando nosotros vamos a la Biblia, porque en Génesis, en el capítulo 3, verso 15, podemos nosotros rápidamente darnos cuenta nosotros este periodo del comienzo. Todos sabemos bien que Génesis es donde inicia todo, donde nosotros miramos donde Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y como estuvimos estudiando también en esta mañana nuestra doctrina, cómo Dios aún antes había decretado todo lo que existe hasta que Cristo venga a reinar.
y que todo estaba en su plan. Todo lo crió para el hombre, después administrar o ser un administrador de toda la creación del Señor. En Génesis 3:15, la Biblia nos enseña rápidamente aquí algo muy interesante, que después de que ellos habían pecado, el Señor aquí hizo una promesa que se iba a cumplir y que se cumplió. Y lee, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí nosotros estamos mirando el comienzo. Después nosotros aquí en Génesis también, ya que este libro se llama el inicio de todo, de lo que está surgiendo, no tan solo del mundo, sino también del pueblo, de dónde iba a venir. Miramos el periodo patriarcal, el periodo patriarcal. Y aquí esto lo miramos en Génesis 22:18, donde miramos los patriarcas. Todavía no era una nación. Nosotros vemos bien ciertos nombres, Abraham, Isaac y Jacob. Algunos de nosotros hemos entonado algunos himnos, cantos que se basan, ¿verdad?, de este padre de la fe. Y en Génesis 22, verso 18, vamos a estar yendo a nuestras Biblias para confirmar esto. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En la simiente de quién? En la simiente de Abraham. Por cuanto obedeciste a mi voz. Nos damos cuenta que la obediencia también tiene que ver con la fe, y Abraham fue el padre de la fe. Y Él es el padre de la fe porque nosotros somos sus hijos, somos nosotros también simiente de Abraham, porque hemos también creído, hemos confiado en Dios. Y nosotros miramos aquí una de las primeras promesas donde podemos entender que se estaba tratando aquí de Cristo. Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que durante este periodo, ¿verdad?, de los patriarcas, nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que Abraham fue llamado. Y esto lo podemos mirar en Génesis, ¿verdad?, en este capítulo 22:18, como también en Génesis 49, verso 10. Génesis 49, verso 10. Vamos a estar viendo aquí, dice, no será quitada el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y nos damos cuenta aquí también, ¿verdad?, que aquí tiene que ver con Abraham. Aquí vemos dos promesas. Vemos aquí más claridad cuando leemos, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, y con las ayudas que tenemos también hoy en estos días, podemos ver esto con claridad, que se está tratando de Cristo. Nos damos después cuenta, ¿verdad?, que después de este periodo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el pueblo fue llevado al éxodo de Egipto. Antes de que Cristo hubiera nacido, nosotros miramos un éxodo en Egipto, donde el pueblo estuvo, ¿verdad?, en el desierto. Y miramos nosotros también el periodo que se le llama teocrático, el periodo teocrático. Y para confirmar esto podemos nosotros darnos cuenta aquí, ¿verdad?, en Deuteronomio 18, verso 15, donde lee, profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Aquí nos damos cuenta nosotros también en este periodo que miramos nosotros aquí que Moisés está señalando aquí algo al pueblo para que ellos se prepararan en esperar este Mesías, que sería igual que Moisés. Esto fue el periodo monarquío. Aquí nos damos cuenta nosotros también que después del periodo teocrático hubo también el periodo monarquío. Y este es el periodo donde se levantan reyes. Vemos nosotros la rebelión del pueblo, y hay tanta claridad en esto porque nos damos cuenta que Dios fue el rey antes de todos los reyes, pero nos damos cuenta nosotros después que el pueblo pide un rey, ¿verdad? Y Dios les permite, porque todo estaba en el plan de Dios de que se aceptara otro rey, así para
preparar la silla para su hijo, que todavía quedaba muchísimo tiempo para que él naciera, pero iba a preparar ese advenimiento de este nuevo rey que iba a venir, que iba a ser el rey, que iba a ser establecido para siempre. El Salmo 2 es muy interesante cuando nosotros lo leemos porque nos demuestra aquí un poquito de ello y da un poquito más de claridad, que miramos aquí algo muy interesante. En el Salmo 2, nomás quiero leer algunos versos y que están aquí en este capítulo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí rápidamente nos damos cuenta que en este verso aparece el ungido, que es el Mesías, el que Dios iba a establecer. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que parece que el mundo no está muy satisfecho con las cosas de Dios, como miramos hoy en estos tiempos, que miramos un partido que no está satisfecho con muchas cosas que están pasando, pero miramos un partido que sí va de acuerdo. Y así miramos aquí en este salmo una división, miramos dos partidos, un partido que es el pueblo de Dios y miramos el otro que no es. Y aquí estamos mirando de que no va a ser algo que todos van a estar en acuerdo, pero que Dios ha establecido. El verso 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, o sea, Dios es el que lo ha publicado. También nos damos cuenta que en Salmo 16:10 también podemos leerlo. En Salmo 16:10, la Biblia dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso la Biblia da testimonio de que Cristo no iba a ver la corrupción. La Biblia da testimonio de que Él resucitó en el tercer día y no miró la corrupción. El Salmo 45, verso 2, también la Biblia lee: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Esta promesa no es para David, no es para los hijos que David tuvo, sino para solamente uno de los hijos de David, que sería Cristo Jesús. Estamos mirando que al final dice para siempre. Esta es una promesa, una bendición, una cobertura que Dios iba a darle a su hijo unigénito, que es Cristo Jesús. Y este es el periodo que estamos mirando nosotros aquí. Miramos aquí que esto fue ya en preparación para el reino. El Señor ya estaba estableciendo el reino. No se iba a poder, no iba a poder ver otra forma en que se iba a poder hacer. El Señor iba a establecer el reino, iba a establecer el trono, iba a hacer estas promesas y después iban a ser su hijo para que pueda llenar todas estas promesas y después también sentarse en el trono que su padre iba a establecer para él. Cuando nosotros miramos este periodo también monarquío, nosotros también miramos, ¿verdad?, que el reino fue establecido, pero también el pueblo, hermanos, antes de que Cristo hubiera venido, pecó. Nosotros nos damos cuenta que hubo muchas profecías de esto, como por ejemplo, si vamos a nuestras Biblias, hablando ahora del tiempo que ellos fueron llevados a cautividad, miramos en Malaquías 3:1, durante ese tiempo que estaban ellos con esta esperanza que tenían ellos. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien
decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 13 también, nosotros nos damos cuenta que Zacarías 13, verso 7, también aquí nos damos cuenta nosotros lo que la Biblia nos demuestra otra vez. En el verso 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor que era Cristo, y serán desperezadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí nos damos cuenta que también en Zacarías 11, verso 12. Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y rápidamente suena algo, aparece algo en nuestras mentes cuando miramos estas piezas de plata. Nos acordamos de quién, de Judas. Nos acordamos de él cuando traicionó al Señor por lo que le habían dado a él. Pero estamos hablando nosotros que en ese tiempo estábamos mirando nosotros fue el tiempo de la cautividad. O luego nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que hubo otro periodo, el dominio extranjero, o luego cuando ellos fueron llevados, o luego nos damos cuenta nosotros del periodo macabeo también, que fue en el 166 antes de Cristo, el periodo macabeo. Y ya antes de llegar a Cristo, nosotros miramos que hubo otro periodo, el periodo romano, el nacimiento de Cristo es grabado y quizás haya una poca de diferencia, no mucho, fue en el año 4 antes de Cristo, así está registrado su nacimiento de él. Y Mateo 2:2, este evangelio que fue para los judíos, para confirmar todo lo que ellos habían esperado y que se había ya cumplido. Mateo 2, verso 2, hay una cuestión y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Aquí nosotros nos damos cuenta que estos hombres fueron llevados a buscar dónde había nacido este rey, para así después adorarlo y también al mismo tiempo confirmar todo lo que estaba escrito aún antes de él, todas las profecías que habían sido escritas. Y ahora vamos a la preexistencia del Señor. Miramos que la Biblia en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Hebreos 13:8, habla un poquito de la preexistencia del Señor, para demostrarnos a nosotros que no fue algo que no tuvo existencia, sino que Él ya había existido juntamente con el Padre en la eternidad. A veces estas cosas son muy difíciles, a veces la iglesia no puede comprender estas cosas, a veces la iglesia no va muy lejos de esto, no se profundiza tanto, no pasan de saber que hay una cruz donde Él murió, el bautismo de Cristo Jesús, cosas así. Pero el Señor también preexistió, estuvo con el Padre porque Él era Dios. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que en Hebreos 13, verso 8, lee la Biblia, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Muy simple, muy sencillo. También colocándolo en el lugar donde Dios está, donde Él es también el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Hebreos 7:3 también nos demuestra algo también muy interesante. La Biblia otra vez nos demuestra, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí está la carta para los hebreos ellos entendían esto muy bien, o sea, los judíos, ellos entendían esto muy bien, nosotros quizás se requiere un poquito más de explicación, pero ellos entendían esto muy bien y nosotros por eso miramos esto de que esto es algo muy serio cuando miramos nosotros donde colocamos a Cristo o donde Cristo es colocado al lado del Padre como Dios.
Miramos también en Juan, cuando miramos el Evangelio de Juan, donde aquí miramos en el capítulo 8. En el capítulo 8 miramos aquí algo también muy interesante concerniendo la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Cristo. Antes de poder seguir y estudiar un poquito de su vida terrenal, yo quería estudiar un poquito también concerniendo su preexistencia, porque es algo muy interesante, y mirar lo que la Biblia nos demuestra, porque es lo más seguro que podemos mirar. Juan capítulo 8, verso 58, la Biblia da testimonio y Dios nos revela aquí, dice Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto fue lo que causó algo tremendo en las vidas de esos hombres para querer matar a Cristo, por la razón dada de que eso fue algo como una burla para ellos, fue algo que fue como ofensivo para ellos. Esto nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Que la Biblia nos va enseñando esto, llevándonos de la mano para mirar que Cristo Jesús no nomás vino a nacer así como nosotros, sino que Él estuvo con el Padre. Y miramos aquí, ¿verdad? Ya hace ratito miramos su humanidad, que está en Génesis 3:15, ¿verdad? Su humanidad. Y miramos también su deidad, también en Isaías 9:6. Si usted va a sus Biblias, nos damos cuenta que también iba a demostrar también el profeta Isaías, la deidad del Señor, que se halla en Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, verso 6. Y aquí miramos también un poquito más, también donde se revela su deidad. Y aquí porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es lo que da testimonio el profeta mucho antes de que Cristo hubiera nacido. Miramos también que Génesis 22, verso 18, nos va a señalar qué nacionalidad él iba a ser. No iba nomás a ser cualquier hombre, ha habido muchos hombres grandes en el mundo, pero aquí la Biblia nos iba a revelar qué nacionalidad él iba a ser. Aquí en el capítulo 22, verso 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí nos damos cuenta de su nacionalidad, que sería de la misma nacionalidad del padre Abraham, ¿verdad? Nos demuestra también Miqueas, el lugar donde el Señor iba a nacer. Y la Biblia nos enseña y nos enseña y nos enseña y nos lleva a nuestras rodillas, porque es todo lo que va a hacer la Biblia, llevarnos a un estado de adoración. Vamos a adorar al Señor, vamos a engrandecerlo en el momento que empezamos a descubrir lo que la Biblia nos demuestra, haciendo esto más realidad de lo que es, más realidad de lo que nomás escuchamos, sino mirándolo, leyéndolo. Porque aquí en Miqueas 5:2 la Biblia dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, y de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos damos cuenta también de eso. La Biblia también, antes de que Cristo hubiera nacido, nos demuestra también de qué tribu sería el Señor, para no confundir lo que sería de otro tribu. Y esto también es muy interesante porque habían muchas tribus y pudiera levantarse muchas controversias, pero nosotros nos damos cuenta que la Biblia señala aquí algo para que este pueblo se preparara. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, no será quitado el cetro de
Judá. Entonces sería de la tribu ¿de qué? De Judá. Después nos damos cuenta de su linaje, el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 1, capítulo 11, verso 1. La Biblia otra vez nos revela y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí nos damos cuenta de qué clase de linaje. Aquí nos damos cuenta nosotros que sería hijo de David, sería bisnieto de aquí, de esta familia. Él vendría de esta familia enseñándolos y señalándonos dónde iba a estar el Señor. Es muy interesante también ver que Dios usa a estos profetas, a Isaías, a Jeremías, como también a Daniel, aquí en el tiempo de su aparición. Daniel 9:25, la Biblia otra vez nos sigue señalando, nos sigue llevando a nosotros, a los creyentes, a su pueblo, ¿verdad? De dónde iba a venir el Señor. Entonces esto a mí, hermanos, ¿a qué me llevo? ¿A dónde vamos usted? ¿A dónde vamos, pastor, con todo esto? Esto nomás es para que no nos confundamos o para que no haya duda alguna en nuestras vidas de que Él haya sido la verdad. Para que no haya duda de que Él es la única esperanza que existe en todo el mundo. Si nos ponemos a pensar, no hay esperanza en el mundo al lado de Cristo Jesús. Él es la única esperanza. Él es el que le da sentido a la vida. Sin Él no hay sentido en esta vida. Por eso hay mucha gente que no tiene a Cristo o que no han visto estas cosas, no hallan el sentido en la vida. Todo lo que está fuera de Cristo se halla sin sentido, aún hasta la eternidad. Porque podemos ir a ver la eternidad y decir, bueno, aquí viví, aquí estoy, muero y ya se acabó todo. No es cierto. Tú vas a seguir, la Biblia nos demuestra que tú vas a seguir viviendo, tu alma seguirá viviendo. Ahora, en el lugar que tú vas a vivir van a ser dos distintos lugares. Ahora nos basamos en esto porque Jesucristo habló de Él. Jesucristo habló más de Él de lo que había hablado Él de la gloria y de la eternidad del Padre. Entonces señala otra vez la Biblia, cuando tomamos tiempo en estudiar esto, de que hay una gloria donde está Dios, y hay un lugar donde no hay la gloria de Dios, donde hay un eterno infierno, que fue preparado ¿para quién? Para el diablo y para todos sus demonios. Esto es algo muy interesante cuando nosotros miramos esto, porque Martín Lutero, me acuerdo yo que tenía oraciones y que a veces declaraba a él y recordaba al diablo su destino, recordaba al diablo que su destino sería en el infierno por toda la eternidad, él y todos su comitiva, como se le llama. Pero aquí en Daniel, capítulo 9, verso 25, nos demuestra aquí el tiempo de su aparición. Y aquí en el verso 25, la Biblia lee y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí nos damos en algo muy profundo también en este verso, demostrándonos a nosotros el regreso de su aparición. Aquí miramos nosotros otra vez que este profeta otra vez Dios le revela esto, Él lo escribe y nos lo deja a nosotros allí. Estuvimos mirando aquí ahorita en este momento la preexistencia de Cristo. No podemos decir, ni me atrevo a decir que hubo principio, aunque Él haya nacido como hombre, Él tuvo que nacer como hombre, pero no tuvo principio cuando estuvo con el Padre. Él estuvo a la diestra del Padre y Él no tuvo principio. Dios no tiene principio. Todos nosotros tenemos principio, todo lo que miramos tiene principio, pero Dios no tuvo principio. Dios es Dios. Y siempre se hace la pregunta, pues, ¿quién crió a Dios, verdad? O cómo se crió Él mismo. Esto es algo
increíble que nosotros no podemos captar a veces nos cuesta esa doctrina, como también la doctrina de la Trinidad, que a veces no podemos nosotros comprender ni poder explicarlo. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude, como también al mismo tiempo estudiar la palabra de Dios, tener buenos estudios. Hay muchos libros muy buenos que nos puede explicar la Trinidad y también el principio para poder entender de Dios un poquito más. Esto se está llamando a tener encuentros con Dios y aprender y conocer más de su palabra para poder entender un poquito más lo de Dios. Y es el mejor medio. Estaba yo pensando hoy en esta mañana, ¿qué haría yo ya después de que me retire? Mi sueño sería leer. Mi sueño sería leer todos los libros que pudiera yo leer en ese tiempo, zambullirme en estudiar la palabra de Dios en un cuarto y olvidarme del mundo y solamente llenarme todo y saturarme de la presencia de Dios, en conocer al Señor. Y aquí en Hebreos 7:3, cada quien tiene un diferente retiro, cada quien, ¿verdad? Dice a veces algunos, yo me voy a retirar y me voy a ir lejos, o me voy a retirar y voy a ir a vacacionar, o me voy a ir con la familia. Pues ojalá que así sea, porque los hijos cambian, las hijas cambian, y a veces ya cuando crecen dicen bye bye, ya me voy. Y nosotros nos quedamos, ¿verdad?, ahí solos. Pero bueno, cada quien es diferente. Pero aquí en Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, para confirmar de que no tenía principio de días. No se sabe, no tenemos eso, no podemos saber. Sus actividades, ¿verdad? También es algo muy interesante, porque la Biblia también nos revela que estuvo activo el Señor en la eternidad. ¿Y dónde podemos hallar esto? Esto lo podemos hallar nosotros en Miqueas capítulo 5, parece que ya lo leí, pero no estoy seguro, pero lo quiero leer, ¿verdad? Porque nos ayudaría mucho para mirar y conocer este Cristo que vamos a estar estudiando en estas semanas que vienen. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces miramos que ahí en la eternidad no hay tiempo, pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que la Biblia nos demuestra que hay actividad. En Juan capítulo 1 también la Biblia nos demuestra, es algo muy interesante cuando miramos nosotros que fue antes de la creación. Antes de la creación. Este es Cristo, hermanos. Yo cuando miro esto, digo yo, es una necedad querer hacer otros ídolos. Es una necedad querer fincar dioses o querer atribuir una cierta gloria aún hasta a la madre de Cristo. Es una necedad querer atribuir un poder a un santo Judas, a un santo Tomás, a lo que sea. Es una necedad en creer que Dios es débil a comparaciones al diablo, o pensar de que el mundo va avanzando y que Dios no tiene ningún control. Es a lo contrario. Yo cuando miro la palabra de Dios, le da potencia a la fe, alimenta mi fe, me fortalece mi fe, me da una esperanza más clara por el momento, porque la palabra de Dios es como un alimento. No podemos decir nosotros, yo comí ayer, ya no necesito comer yo hoy. Es algo, un chiste, ¿verdad? Decir, bueno, yo ya comí ayer, se nos invita a comer y yo ya comí ayer, ya no necesito comer. Yo sé que después de salir de aquí de la iglesia, vamos a comer algo. Por tradición, siempre queremos comer algo que no hemos comido en toda la semana, algo especial con las familias. En la casa, ¿verdad? Algo que nos va a nutrir, pero yo creo que nadie, al menos de que estemos en un ayuno, ¿verdad?, de alimentos, vamos a atrever a decirnos, yo ya comí ayer, ya no necesito comer, ¿verdad? El alimento es algo que es de diario, y la palabra de Dios es igual, es de todos los días. Nos alimentamos con la palabra de Dios para darnos el efecto que recibimos hoy en este domingo, el efecto, la potencia, la fe, la esperanza,
el ánimo. No es, si nosotros vivimos de los domingos, hermano, lo siento mucho por muchos de los que viven nomás de domingo en domingo, porque si vivimos de lunes a sábado sin comer, póngase a imaginar en eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar físicamente? Solo Dios nos va a sostener. Estamos tambaleando, estamos débiles, estamos frágiles, nuestra fe no está fuerte, cualquier viento de doctrina nos lleva y nos trae. Queremos estar firmes cuando el día de mañana venga alguien con otra diferente doctrina y querer ir en contra de lo que la Biblia nos enseña, podemos nosotros también compartir con ellos, ¿verdad?, lo que hemos aprendido. Pero aquí en el Evangelio de Juan rápidamente también nos lleva y dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, ¿qué? Era Dios, dándole potencia al Verbo. Aquí Juan 17:5 también, otra vez, la Biblia nos da testimonio, porque la Biblia es la que está alimentando nuestra fe, está alimentando nuestro ánimo, nos está ayudando a mirar otro nuevo día y nos enseña, este es el alimento del pueblo, esto es lo que, como lo ha dicho un pastor, el pastor ha sido llamado para alimentar las ovejas de Dios, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense bien aquí hasta dónde se extiende aquí la palabra de Dios para demostrarnos a nosotros la preexistencia de Cristo. Como también Juan 8:58, también la Biblia lee y dice, Juan 8:58, otra vez la Biblia habla y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez dándole, Abraham había existido muchísimos años antes de que ese pueblo con el que estaba Cristo había existido. Y aquí él les dice, antes de que él hubiera existido, yo ya existía. Fue como una cosa que ellos no pudieron comprender. Aquí nos damos cuenta nosotros que hay como 37, el Cristo de las profecías, hay como 37 referencias proféticas, ¿ok? Hay 37 referencias proféticas desde el inicio con Moisés, que fue el escritor de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, hasta llegar también con David, el escritor de algunos salmos que miramos nosotros al inicio, a ir al libro de Isaías, el profeta Isaías que escribió Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Miqueas, a Ageo, a Zacarías y al último profeta que existió aún antes del periodo de silencio, a Malaquías. Nos damos nosotros cuenta de que esto es lo que la Biblia nos demuestra a nosotros. Mirando y viendo todos los dioses que el hombre ha hecho, se ven débiles, es como el pasto, como la paja que el viento se lo lleva, es como el pasto que crece ahorita, mañana ya no está. Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aquí es donde podemos ver la eternidad de Dios, donde Dios alimenta a su pueblo con su palabra. En esta cuaresma de este 2025 queremos acercarnos más a Dios, queremos conocer a Dios un poquito más. ¿Y qué mejor lugar que ir a la palabra de Dios, donde nos demuestra aquí al inicio su preexistencia? Aquí nos demuestra de toda la eternidad. Aquí nos demuestra a nosotros los anuncios proféticos de su venida. Cuando nosotros miramos los libros de los profetas, cuando miramos nosotros Isaías, miramos Jeremías, Daniel, esto es lo que a nosotros nos da cuerpo, nos da estabilidad en nuestras vidas cuando nosotros leemos la Biblia. Por eso es tan importante que la iglesia
de Cristo Jesús, la verdadera iglesia de Cristo Jesús, lea la palabra de Dios, por su gracia, que estudiemos la palabra de Dios, que busquemos la palabra de Dios. Hay muchas ayudas que nos pueden ayudar a nosotros para alimentar nuestra fe, como lo hacemos aquí en la iglesia cuando estamos nosotros estudiando doctrina en la mañana. Estamos estudiando diferentes temas que nos ayuda a nosotros a afianzarnos más en la palabra de Dios. Y eso nos ayuda a todos los creyentes a poder tener más claridad y poder también al mismo tiempo tener la claridad para poder explicar un poquito mejor en tiempos que a veces podemos estar en el trabajo, podemos estar en una reunión familiar, podemos estar en un lugar esperando de que nos llamen y puede surgir que pueda levantarse una conversación. Y tenemos diferentes niveles dependiendo cómo lo vamos tanteando. Hay casos donde a veces podemos platicar con ciertas personas que podemos hablar nomás de lo que está en encimita, ¿verdad? Cristo viene, vamos a la iglesia. Pero ha habido casos, a mí me ha tocado, ¿verdad? Tener casos donde hay que profundizarse un poquito más. Hay que profundizarse, hay que tener más palabra. Y si yo no estoy ahí, usted es el que le queda este lugar de hablarles de Cristo. Y por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios, por eso venimos a la doctrina. Y yo creo que esta es una de las cosas que yo creo que la iglesia en este tiempo es común, de que la iglesia se haya alejado de la doctrina. Es muy interesante cuando nosotros miramos, a veces miro las reuniones, son muy místicas, ¿verdad? Dados a lo místico, a los sentimientos, a las emociones. Estaba yo platicando con mi yerno, ¿verdad? Meses atrás, y le hice la pregunta, ¿qué pasaría con estas iglesias que estaban en este movimiento de woke? Ya que eso ya se ha cambiado. Pues ¿dónde quedaron? Quedaron donde están volando en el aire solamente estas iglesias, porque hubo una temporada donde muchas iglesias estuvieron llevando por este movimiento de woke, iglesias estadounidenses, iglesias americanas, el habla inglés, y se dejaron llevar por este movimiento del woke. Y yo hice la pregunta, ¿qué pasaría con esas iglesias? Bueno, esas iglesias todavía existen, pero ahora ¿cómo defienden ellos su doctrina? ¿Cómo le hacen ellos para defender lo que ellos estaban creyendo? Y esto es lo triste, porque nosotros estábamos mirando que la iglesia está muy desviada. La iglesia está desviada en muchas cosas que son muy superficiales, muy pasajeras, cosas que van y vienen. Llegamos a ver temporadas o eras donde las iglesias a veces tienen tiempos donde hay muchos movimientos. Llegamos a ver muchos movimientos. Ya tenemos un tiempecito en la iglesia, empezamos a mirar que la iglesia cambia de su manera de estilo de cómo entregar la palabra de Dios, a cambiar su vestuario. He visto yo muchas diferentes estaciones de la iglesia donde he visto que los pastores aún, y no estoy yo en contra ni tampoco de acuerdo, ¿verdad?, de creer eso, pero que han dejado las corbatas, han dejado los trajes, han dejado los himnarios y se han dejado llevar por otra clase de estilo de enseñanza, de vestuario y todas estas cosas, y al final de cuentas salen perjudicando a la iglesia, siguen perjudicando a todos los que están a sus alrededores y quedan todos como en un estado que se hacen la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora dónde voy? Ya todo ya cambió. Y siguen cambiando y haciendo mucha revolución durante el tiempo. La iglesia debe de estar en la palabra de Dios. Deberemos de buscar el énfasis en estudiar más la palabra de Dios, profundizarnos. Hay muchos estudios que nuestros hermanos en el pasado, no todos los libros, pero hay un 40% de buenos libros, de buena sólida doctrina para los que nos gusta estudiar, para poder agarrar más fuerza y alimentarnos más en la fe. Porque todas estas cosas son muy vitales para quitar duda, para quitar cualquier cosa, incertidumbre en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es la que nos puede ayudar en esto, en darnos mucha claridad. Por ejemplo, como hoy en esta mañana,
Estamos estudiando esto de la preexistencia del Señor antes de estudiar su existencia aquí terrenal, y nos damos cuenta nosotros que Él tuvo un lugar donde Él estuvo. Él estuvo a la diestra de Dios, pero tuvo que venir para morir por nuestros pecados. Y otra vez murió por los pecados de su pueblo que había creído. No nos confundimos que no fue tanto por la nación, sino fue por los que creyeron. Y en esa nación es donde inicia esta salvación. Inició ahí con ellos para después divulgarse en todo el mundo. El Señor les dijo a su iglesia que tendrían que ir a Samaria, a todos los lugares, a todos los rincones de la tierra, y a predicar el evangelio de Cristo Jesús. No iba a quedar solamente en una nación. Ahorita nuestro deber en ser obedientes a Dios sería predicar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a predicar si no sabemos lo que estamos hablando, verdad? El mundo está buscando una esperanza. El mundo está buscando soluciones para sus problemas. La iglesia tiene las respuestas. Nosotros tenemos las respuestas. La más fácil y la más común y muchas veces la más equivocada sería: Dios no quiere que sufras. Sería la más equivocada, la más común y la que cualquiera de nosotros le podemos decir a cualquier persona: oh, Dios no quiere que tú sufras. Le sentimos tanta compasión a tal persona cuando está pasando por una cierta situación. Pero si Dios no escatimó aún su propio Hijo, nosotros nos equivocamos en pensar que a veces esos propósitos del sufrimiento Dios no los usa. Dios utiliza todo. Dios utiliza todo lo que pasamos en la vida para que nosotros podamos aprender de ello. El apóstol Pablo dijo: yo he aprendido en escasez como también en tener abundancia. Al final de cuentas resume todo y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano, nosotros todos aprendemos a través del tiempo, aprendemos a veces en la soledad a confiar más en Dios, a veces en la enfermedad, a veces en la angustia, a veces en el dolor, a veces en la crisis. Aprendemos nosotros a confiar más en Dios. No es fácil, pero si leemos la palabra de Dios, Dios nos ayudará. Y si le fallamos a Dios, tenemos la gracia de Dios donde podemos nosotros descansar en ello cuando tenemos una seguridad de que somos salvos. La gracia de Dios es para los que somos verdaderamente salvos. O sea, Dios da lo que no merecemos nosotros. A veces nosotros pensamos que Dios nos va a dar si nosotros lo merecemos. No hay nada que Dios nos da. Lo único que merecemos en realidad sería el castigo y el infierno. Es lo único que merecemos en realidad, pero del lado de las bendiciones son inmerecidas, son por la gracia de Dios, y si Dios nos ha dado esas bendiciones debemos de estar muy agradecidos, porque lo que en realidad merecemos sería la justicia de Dios, sería el castigo que le prometió a Adán que pasarían sus hijos, que morirían eternamente. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, hoy como lo hemos estudiado, todas estas cosas nos empezamos a dar cuenta como esto desde su preexistencia, ¿verdad? A través de toda la eternidad, cuando miramos los anuncios proféticos de su venida y los sucesos de su infancia que vamos a estar mirando más después y los primeros años que miramos también de su vida. Todas estas cosas no tendrían ningún sentido, ¿verdad? Este mundo no tendría ningún sentido sin ellas. Entonces yo creo con todo mi corazón, la palabra de Dios es la que me ha dado paz en mi corazón y una seguridad y una estabilidad de que venga lo que venga, pase lo que pase, confiamos de que Dios está en control de ello. Dios no nos ha fallado aún aquí en la iglesia. A veces me encuentro yo preocupado, a veces me encuentro pensando cómo le vamos a hacer, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado aquí en esta iglesia con los que estamos aquí reuniéndonos. Pudiera ser esto algo lo contrario totalmente, decir que estamos en una crisis, estamos pasando por situaciones donde no podemos hallar la respuesta. Pero Dios en alguna forma o la otra, si no es de que nos dirige a dónde ir, Dios provee para que tengamos lo que necesitamos para la fecha que lo necesitamos. Dios es grande y Dios es fiel.
Y en este caso, aquí en esta iglesia, como hemos visto, Dios está con nosotros. Hay muchas cosas que son inexplicables, no las puedo explicar yo, pero las hemos recibido por su gracia. Como le vuelvo a decir, los que somos salvos, los que tenemos a Cristo Jesús, los que estamos asegurados en nuestros corazones de que somos del Señor, tenemos una gracia que Dios nos cubrirá hasta el fin del mundo. Esta es la aseguranza que nos da paz para no preocuparnos nosotros de ninguna otra cosa más. Bástanos la gracia del Señor, dijo el apóstol Pablo. Y así, hermanos, vamos a concluir hoy en esta mañana, ¿verdad? Con esta enseñanza. El siguiente domingo estaremos estudiando ya más la vida terrenal del Señor.